Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la conversación consciente número 9 y hoy tenemos el auténtico privilegio, placer de contar con la participación, colaboración de Marcel Genestar de PNL Plus en Alicante, un experto en programación neurolingüística y le saludamos, le vamos a dar paso. Está con nosotros y así os lo presento estando él de cuerpo e imagen presente. Fantástico, ahí le tenemos. Buenas tardes, Marcel. Bona vesprà, Muy buenas tardes. bona tarda. Podemos saludarnos en las varias lenguas que compartimos. En lenguas, que es de lo que hablaremos hoy, ¿no? Del lenguaje. Hoy es un espacio dedicado a, a una área de la programación neurolingüística, que es el lenguaje, y en concreto en el ámbito corporativo, en la empresa. Marcel viene dedicándose como experto a esta área y referente a nivel español y también internacional en la programación neurolingüística, y es pues trainer de programación neurolingüística. Por lo tanto, además de acompañar a las personas con esta magnífica herramienta que siempre que puedo comparto, pues un privilegio hacerlo también de tu mano hoy, Marcel, un maestro para mí en formación y también a nivel personal e incluso más allá, ¿no? Espiritual, un referente, y además para mí, como fue un antes y un después, siempre lo digo, en mi vida y en mi profesión, la PNL, pues eh, te tengo ahí como un referente muy importante, y en lo personal también, porque ahí también como ejemplo debo destacar eh, bueno, muchos atributos que luego también en lo personal y en lo profesional, en las empresas, de lo que hablaremos hoy, pues tienen un gran beneficio, ¿no? Que es ser, eh, bueno, con atributos de profesionalidad, pero también un componente humano, que es lo que nos acerca a las personas y lo que al final, a mi parecer, nos transforma y nos permite avanzar. Pues te lo valoro mucho y te lo agradezco. También que hoy te hayas parado unos minutos, esta media horita que vamos a compartir para estar aquí, en este espacio de conversación consciente. Y bueno, pues Marcel es también un experto en neurolingüística, en esta parte de la programación neurolingüística, miembro de la Asociación Española de Programación Neurolingüística y de la Internacional, de la Asociación Internacional de Programación Neurolingüística, la IANLP, y también miembro destacado por ello en inglés, NLP, Neurolinguistic Programming Leading Summit. Si hay algo que no digo del todo correcto, ya me corregirás. Y es relevante decir que llevas 27 años dedicado a esta profesión. Entonces, para mí eso ya es también un indicativo de mucha experiencia, que no en todos los casos garantiza una profesionalidad o un éxito. En tu caso sí es así. Y además yo quiero añadir la parte, al conocerte, la parte subjetiva, pero que viene de mi experiencia, que aparte de tu recorrido, y lo he podido comprobar en la formación de programación neurolingüística, hay un plus en lo humano, como decía, y también en el planteamiento. Y eso es diferente para mí en vuestra propuesta en PNL Plus, en la plataforma de formación de coaching y PNL en Alicante, pues que es desde un planteamiento holístico. Entonces se aborda la PNL más allá de la empresa y más allá de lo mental. Entonces es muy completo este acercamiento.
Bueno, podría seguir hablando de Marcel y que ocupara la media hora solo del No, no, currículum, no, 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 pero no. quiero darte paso y que puedas terminarte de presentar. Pues muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es un honor y un placer compartir esta propuesta. Y de lo que has comentado, hay algo que yo a menudo destaco también, que es que yo llevo bastante tiempo dedicado a la formación y cuando yo empecé a trabajar en la formación ya tenía acumulada una cierta experiencia en el mundo empresarial. Y yo insisto en esto porque esa frase que se dice haber sido cocinero antes que fraile, bueno, pues yo he sido cocinero antes que fraile. De hecho, sigo siendo cocinero porque sigo teniendo mi propia empresa ahora mismo de formación, pero antes yo, previamente al empezar a moverme en el mundo de la formación, tuve mi propia correduría de seguros, una organización que monté yo y que lideré pues, durante un periodo bastante largo de tiempo, porque cuando yo empecé a dedicarme a la formación, durante un periodo estuve compaginando las dos actividades. Y bien, dicho esto, pues a mí me gusta ir, como aquel que dice, directo al trabajo, a la faena, en el sentido del contenido. No necesariamente a trabajar, pero sí a centrarnos en el tema por el cual nos reunimos, que es cómo impacta el lenguaje, cómo impacta lo que decimos en voz alta, cómo nos impacta a nosotros y a los demás, pero también eso que sin llegar a salir por nuestra boca nos decimos internamente, pero que no somos conscientes de haber dicho, cómo todo eso impacta en nosotros y en los demás. Y por consiguiente, cuando hablamos de neurolingüística, ¿qué sucede con esas cosas? Pues sí, me parecía importante empezar hablando de la programación neurolingüística, que es el gran paraguas, y teniendo en cuenta tu experiencia y tu expertise, ¿no? Entonces, dicho esto, si podemos concretar en el título de hoy, que es la parte de neurolingüística, el lenguaje, cómo se utiliza, cómo nos puede beneficiar en el ámbito corporativo, ¿no? Es decir, dentro de la empresa, ¿no? Bien, de hecho, PNL es una disciplina que tiene un nombre, paradójicamente, una disciplina que se mueve en el mundo de la comunicación y tiene un nombre que muchas veces necesita ser explicado, a veces muy explicado. La verdad es que puede llegar a ser bastante sencillo si lo abordamos, digamos, con una cierta precisión. Programación se refiere al hecho de que todas las personas tenemos unas ciertas rutinas, como serían programas, es decir, hacemos las cosas de una cierta forma, sin necesidad de pensar acerca de ello cada vez que lo hacemos. De esas cosas, de esas rutinas, de esos programas, algunos son muy efectivos, otros quizás no tanto, y no obstante los seguimos usando porque es el que conocemos. Neuro se refiere a que el hardware sobre el que todo esto funciona es nuestro sistema nervioso, y lingüística porque hay una profunda interacción entre esos programas y ese sistema nervioso, y además el lenguaje es la herramienta, el instrumento que articula nuestro pensamiento y nuestra forma de conocer el mundo. De manera que
resumiendo, tenemos programas, nuestra neurología los ejecuta y nuestro lenguaje pues los resume o los hace explícitos. No sé si es demasiado sintético decirlo así, pero me gusta, digamos, centrarme. Ya con esto que comentas, con lo que introduces el tema, a mí ya me viene una primera observación, y quizás para mí implícita en lo que comentas, que es que como hablar de lenguaje en algún momento implica hablar de comunicación, esa comunicación se produce primero dentro de uno mismo. Es decir, el lenguaje que yo utilizo, el diálogo interno que yo tengo conmigo, me genera también una disponibilidad, me crea una energía, un estado con el que luego me relaciono con mi entorno, con las personas con las que me voy a comunicar. No sé si vas a ir por ahí, pero sí hago esta distinción porque también ahí el lenguaje nos ayuda a crear nuestra propia realidad, a crear esa realidad también en la empresa. Sí, efectivamente. Yo a veces empiezo definiendo o explicando ese bucle que tú has citado muy bien, diciendo que las personas pues solemos estar siempre en un determinado estado de ánimo, el que sea, no importa. Y eso conlleva o formando parte de ese estado de ánimo, pues tenemos una cierta actitud. En función de esa actitud, articulamos pensamientos y utilizo la palabra articular porque los pensamientos se concretan en palabras, en cosas que primero nos decimos internamente y luego proyectamos hacia el exterior. Si mi actitud de partida, digamos, alimentada por no importa lo que sea, es una actitud de un cierto optimismo, mis pensamientos también lo serán y las palabras que yo pronunciaré en voz alta también lo serán. Si yo parto de una actitud más bien limitada, limitante, pesimista, mis pensamientos serán de acuerdo con esa actitud y las palabras que yo me diré y diré en voz alta también proyectarán esa actitud negativa. La cosa interesante es que este es un bucle que tiene ida y vuelta, es decir, de la misma manera que cuando yo tengo una cierta actitud, eso genera palabras de ese mismo color. Yo tengo una actitud pesimista, digo palabras pesimistas, tengo una actitud optimista, digo palabras optimistas. Si yo hago el esfuerzo consciente de cambiar mi lenguaje, de cambiar esas palabras pesimistas por otras optimistas, casi por arte de magia, mi actitud empieza a cambiar. Y eso es la interacción neurolingüística que es en los dos sentidos, no es unidireccional. Me gusta mucho que hagas esta observación y me lleva a esta otra área que utilizamos, ¿no? Y que también compartimos de la corporalidad. Y utilizo mucho la herramienta de la propia respiración, muchas veces para crear esos estados o darnos cuenta de cómo responde, ¿no? Le podemos dar la vuelta a la tortilla, como tú dices, ¿no? Es decir, siempre digo, cuando estoy nervioso puedo jugar con la respiración para poner al nivel adecuado en ese momento mi estado interno, ¿no? Entonces, podemos decir que a más sintonía, coherencia interna conmigo mismo, más fuerza en mi disposición, en mi mensaje, en mi relación. Más fuerza
o más adecuación, podríamos decir, porque a veces yo lo que necesito es una cierta actitud de empuje. En cambio, hay otras que lo que necesito es una actitud más de acogida respecto a los demás. Ahora, la respuesta sería sí, efectivamente, más coherencia, mejor adecuación. Y mira, a mí me gusta, cuando hablamos de estos temas, o de este tema específico de la neurolingüística, me gusta explicar lo que suele ocurrir, nuestro día a día. Yo me encuentro con una persona y le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Imagínate que eres un vendedor, vas a visitar a un cliente y su primera frase, después de preguntarle esto, es, uy, las cosas están muy mal. Claro, dependiendo del tipo de relación que yo tenga con esa persona, se suelen hacer dos cosas, ambas poco adecuadas. Una de ellas es reforzar ese discurso. Pues sí, realmente las cosas están complicadas, ¿eh? Mira, acabo de hacer una visita y alguien que me compraba X unidades cada semana, ahora me compra esas unidades cada 2 meses. O sea que, fíjate, o sea, digamos, utilizar la fórmula del que se dice en inglés del me too. O sea, yo también, ¿no? Yo también estoy pasándolo mal. Solidaridad que resta, ¿no? Exacto, exacto. Otra fórmula es una que a mí a veces me suena como recriminatoria. Hombre, si te tomas las cosas así, no vas a ir a ningún sitio, venga. Y entonces, además, un golpe en la espalda de esos contundentes, venga, ánimo. Claro, en la primera está claro, con la primera fórmula es obvio que vamos a entrar ahí en una especie de coro de lamentaciones, donde no hace falta decir que el ambiente general será más bien de pesadumbre, ¿no? Y el segundo tiene para mí una dificultad que enseguida entenderás, y es que desautoriza a la otra persona. Es como invalidar lo que la otra persona ha expresado. La otra persona me dice que está en una situación más bien complicada y yo simplemente le digo que mire hacia otro lado porque eso no tiene importancia o cualquier lectura similar. Con lo cual corto la comunicación, es decir, él está hablando en un registro y yo estoy hablando en otro, que no tiene nada que ver. Esa persona pues se sentirá poco atendida, poco respetada, poco escuchada. Y eso nos puede ocurrir pues en esta interacción cliente-vendedor, pero nos puede ocurrir en cualquier situación en el ámbito organizacional. Puede ser al revés, en lugar de ser con un cliente, me puede ocurrir con un proveedor, me puede ocurrir con el jefe de otro departamento, me puede ocurrir con uno de mis colaboradores o puede suceder entre personas del mismo equipo. No importa cuál sea el escenario, pero la escena puede ser la misma. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer cosas con esto. Yo invito a las personas que ahora mismo están escuchando que elijan alguna de esas palabras de las que evocan cosas poco gratificantes, podríamos decir. Es decir, cosas de ese lenguaje más bien limitante. Hay quien le puede llamar realista. Bueno, ya veremos luego si es realista
o qué es. En todo caso, hay palabras que son las que le llamamos de energía baja, que son la palabra problema, difícil, complicado, tropiezo. Todo esto son palabras que, vamos, yo nunca me he encontrado a personas que la levanten el ánimo. Son palabras que más bien hacen que el ánimo decaiga, ¿no? Entonces, date cuenta de lo que yo voy a hacer, ¿vale? Cuando alguien me dice la situación está difícil, yo le puedo decir, sí, efectivamente, la situación actual es un reto interesante. ¿Qué te pasa a ti, Cesc, cuando escuchas esta devolución? Imagínate que tú me has dicho, la situación está difícil, y yo te digo, sí, efectivamente, la situación actual presenta retos interesantes. Pues de entrada observo dos cosas, ¿no? La primera palabra que tiene esa frase que me devuelves, es que incluye lo que yo he expresado con tu sí. Es decir, invitas a validar lo que yo estoy comunicando, que a veces puede ser más asertivo o menos, y después me invitas de una forma natural a transformar desde el lenguaje, ¿no? También mi, 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 expresión de esa situación, ¿no? Entonces abre otras posibilidades. A mí me mueve el reto interesante, efectivamente me abre una sonrisa, me abre de ese lugar donde yo estaba más cerrado, de repente conecto con algo más abierto, ¿no? Y a mí me anima más, es una energía que me lleva, ¿no? Hacia. Pues efectivamente, esas dos componentes son las que a donde nos lleva hacer esto. Por un lado, al decir sí, efectivamente, estoy validando lo que dice la persona, y al explicar lo mismo, claro, no otra cosa, al explicarlo lo mismo con otras palabras que no tengan esa connotación tan limitante, de alguna manera propicio que la otra persona pueda tener esa actitud más dispuesta a abordar las cosas desde otro ángulo. Uh-huh, uh-huh. Claro, Es, para hacer esto necesitamos un cierto entrenamiento. Primero necesito creérmelo. Necesito creerme que cosas difíciles y reto interesante es algo muy parecido. uh-huh. De hecho lo es. ¿Un reto que es algo que exige de mí. Es algo que, digamos, difícilmente puedo abordar echándome a dormir. Nadie aborda los retos echándose a dormir, perdiendo el tiempo. Bien, ahora, lo que no tiene es la connotación negativa de la palabra difícil. Mm. A mí creo que es tan potente, porque hay tantas ocasiones a lo largo del día en las que nos podemos dar cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, ahí sí me gustaría añadir en cualquier relación, en cualquier ámbito, ahora estamos centrando en el corporativo, pero en cualquier relación nos podemos dar cuenta de cómo nosotros utilizamos el lenguaje y darnos cuenta si eso suma o no. Y no como a un análisis o un juicio, sino como de qué mal lo hago, porque entonces me vuelvo a decir, pero algo que también puedo observar,
sino de darme cuenta, y ahí es donde ya empieza a expandirse la conciencia, y cada vez se automatiza más. Es muy mágico, porque cada vez me doy cuenta, sin quererme darme cuenta, hasta el momento en el que voy a automatizar la forma en que lo digo, sin tenerlo que pensar. Pero al principio, como decías tú, requiere un esfuerzo de práctica, pero yo siempre invito a hacerlo como un juego, porque ya que nos comunicamos, ya que somos seres comunicativos y emocionales, que ahí también es donde ahora quería invitarte a, a aportar tu experiencia, incluso si aparece alguna anécdota, pues será fantástico para ilustrarnos a todos cómo en el ámbito corporativo y específicamente en la comunicación en los diferentes agentes, porque no solamente, como decías, hay los clientes o compañeros, sino hay proveedores, otros tipos de interrelaciones que pueden modificar la forma en la que nos comunicamos, pero donde podemos seguir viendo cómo es nuestro lenguaje. Y lo importante es, como siempre has recordado tú, Marcel, si lo que yo digo, en esa sintonía que decíamos al principio, a mí me resulta útil o no me resulta útil. Es decir, si me suma o me resta. No es que esté bien o mal, es que si me sirve, lo sigo utilizando y si no, no. Pero es verdad que hay palabras que de entrada ya llevan una carga que me puedo ahorrar, ¿no? Entonces, mi pregunta es un poco más específica en el ámbito corporativo. ¿Cómo lo hago para, usando el lenguaje, automotivarme y contribuir a la motivación de las personas con las que me relaciono? Mira, de hecho, tú has citado algo hace un momento y es que efectivamente todo esto impacta en nuestra emocionalidad. Has citado esto. Por otro lado, has citado ese automatismo al cual podríamos aspirar si consideramos que esto es un recurso interesante. Mira, para mí hay varias formas de trabajar con este tema y una de ellas, que es la que usamos habitualmente con algunos clientes, es que te prepares una lista de palabras de esas que sueles decir, que reconoces que sueles decir, y siempre en esa línea que tú has citado de que esto no es una ocasión para fustigarme, sino una ocasión para encontrar una manera mejor de hacer lo que ya estoy haciendo. Nada más. ¿Vale? Yo sé que hay muchas personas, cuando se les habla de esto, que dicen, bueno, al fin y al cabo, esto es una forma de hablar como cualquier otra. Y yo les digo, sí, es una forma de hablar. Ahora, no es como cualquier otra. Es una forma de hablar que, al igual que sucede con cualquier otra, tiene sus efectos. Lo que sucede es que en este caso, los efectos que tiene utilizar estas palabras, problema, difícil, lucha, discusión, todo esto nos pone en alerta. Yo diría, si alguien tiene ganas, seguro que todos reconoceréis, sin que yo lo diga, reconoceréis de quién hablo, pero si tú quieres hacer la prueba de lo que sucede en tu cuerpo con todo esto, tómate las pulsaciones antes de conectar el noticiero de un determinado canal de televisión y luego lo conectas y escucharás tremendo conflicto, horrorosa explosión, hecatombe. Bueno, después de escuchar todo eso, vuélvete a tomar las pulsaciones y la presión, digamos, prueba con los dos y te darás cuenta de lo que ocurre
solo escuchando a ese señor que cada día abre el noticiero con este tipo de lenguaje, con independencia del contenido real que hay detrás, que puede ser más o menos desagradable, pero solo estas palabras ya te ponen en una determinada situación. Entonces, como cada uno de nosotros tendremos alguna de estas palabras más o menos incorporadas en nuestro lenguaje cotidiano, la cuestión es hacer una lista de las 3, 4 o 5 preferidas y buscar sinónimos. Sinónimos más o menos neutros. Un problema es solo una manera de calificar a una situación que necesitamos resolver. Si yo hablo de situación, mi energía es muy diferente que problema. Si yo hablo de urgencia o emergencia, es muy diferente de asunto a atender prioritariamente. Entonces, es cuestión de esto. Hay personas que tienen ahí sin por qué, porque nunca se han detenido a pensar acerca de ello. Es decir, yo me apunto a esto que tú comentabas antes. Esta podría ser una buena ocasión para autoflagelarnos, pero eso no nos lleva a ningún sitio. Es una buena ocasión para encontrar esas palabras más o menos perniciosas y buscar alternativas. Y entonces empezar a entrenarlo. Y te darás cuenta de que la conversación con aquel colega que siempre termina siendo, pues eso, una solidaridad de penas, puede transformarse en otra cosa. Puede transformarse en un diálogo buscando alternativas, buscando soluciones. Entonces, cuando yo hablo de motivación, me refiero a eso, porque la gente difícilmente se motivará hablando de problemas, dificultades, crisis, todo eso muy difícil que nos ilumine. Pues este es un mensaje que resume esta conversación para mí, que en el ámbito corporativo también la transformación, la resolución de situaciones adversas o que al final ponen también nuestros recursos en marcha, ¿no? Nos ponen en marcha nuestra creatividad si nos abrimos a ello. Pues mi mensaje es este, ¿no? El aprovechar esta reflexión y esta practicidad que tú nos compartes para observarlo también en la empresa y poderlo transformar desde el lenguaje. Es decir, tenemos la capacidad de empezar a transformar dándonos cuenta primero y utilizando un lenguaje positivo, ¿no? que sea útil, que sea motivador per se, ¿no? Y al final tiene mucho que ver con el camino de conciencia y el camino de autoconocimiento, observación y gestión emocional, ¿no? Al final, aunque el lenguaje tiene esta parte más, digamos, de componente estructura o matemático incluso, para mí conecta directamente con la parte, digamos, emocional, ¿no? Por eso es mi parte. Como yo me gestiono emocionalmente, es como me comparto. Y en la parte de la motivación, yo me acuerdo que en su momento entendí que yo no puedo motivar a mis compañeros, que yo no puedo motivar a mis trabajadores, porque el que se motiva soy yo. Y la motivación tampoco la puedo esperar que venga de fuera. Es como la felicidad, ¿no? Es un componente interno, es un recurso más que yo puedo activar y lo que en cualquier caso
supongo que con eso estarás de acuerdo conmigo, lo que hago con los que están a mi alrededor es, eh, primero con el ejemplo y segundo con la comunicación, incentivar. Sí, de hecho, a ver, efectivamente yo soy el generador de mi propia motivación o de mi propia desmotivación y los demás también. Ahora, ¿qué ocurre? Que lo que también es cierto es que los estados emocionales, los estados anímicos, se contagian. Entonces, si yo estoy en esa actitud desmotivada y mi lenguaje empieza a ser un lenguaje de, pues eso, de esa terminología que hemos dicho antes, lo que va a suceder es que a mi alrededor voy a empezar a crear un microclima que quien se acerque allí puede verse contagiado de él. Si se despista un poco y me comprará, digamos, las frases que incluyan todas esas palabras más bien limitantes. Si yo hago lo contrario, crearé a mi alrededor un microclima favorable, favorecedor, y quien se acerque, como yo, estaré continuamente redefiniendo su propio lenguaje y el mío, y yo cuidaré el mío, es más probable, es más fácil, estoy incrementando la probabilidad de que esa persona se motive a través de este camino. Es decir, entra en el juego de utilizar mi lenguaje y por consiguiente su estado de ánimo cambie. Porque realmente, y esto tú lo conoces muy bien, Cés, es muy difícil estar utilizando un cierto tipo de lenguaje o una cierta corporalidad y estar anímicamente en lo opuesto. Ujú. Si yo miro hacia abajo y al mismo tiempo utilizo la palabra problema, dificultad, conflicto, o miro hacia arriba y utilizo la palabra reto, la palabra situación, es que internamente Cambia. estoy en un registro totalmente distinto. Ujú. Solo quería, antes has utilizado una expresión, sí me gustaría matizarla, ¿eh? Cuando has Por favor. dicho lenguaje positivo. Tú sabes que esta es una cosa que a veces nos interesa especialmente clarificar. Mira, por ahí hay carpetas que hablan de esas carpetas que se venden de frases más o menos bonitas y tal, de la vida es maravillosa y yo soy fantástico y tal. Bueno, está bien, a mí me gustan esas frases mejor que otras que digan que todo es un desastre y que la vida no merece la pena ser vivida. Ahora, mucha atención con eso porque esas frases pueden invitar a un falso optimismo. Yo espero que a estas alturas de la conversación ya haya quedado claro, pero por si acaso lo matizo ahora, que nosotros, que esta propuesta pretende ser más fiel a la realidad, más que lenguaje positivo, es lenguaje realista. Y dentro del realismo incluir que si yo, por pura constatación realista, surrealismo, si yo me doy cuenta de que hablar de problema provoca que los ánimos se hundan y hablar de situación a resolver no tiene esa connotación, hombre, pues el realismo es reconocer eso y ser consecuente y olvidarse de la palabra problema
y empezar a hablar de situación a resolver. Porque es verdad, es una situación que requiere ser resuelta. No estamos escondiendo la cabeza debajo del ala. Insisto en esto porque a mí el tema de las frases en las libretitas y tal me gusta, pero no es... O sea, hay una componente de iluso que a mí me gustaría que aquí, si la queremos incluir, sea como un añadido, pero no es el núcleo central de lo que estamos hablando. Se trata de hacer un uso consciente del lenguaje y llamar a las cosas por su nombre y al mismo tiempo no, digamos, encarnizarnos innecesariamente porque nos va la supervivencia. Si nos encarnizamos demasiado, la energía decae, el ambiente se enrarece y somos menos efectivos. Pues te agradezco mucho el matiz, Marcel, y con esto, si te parece, pues sí, nos invito a todos a ir cerrando este espacio, que además se cierra en círculo, ¿no? Ahora comentabas este matiz y es importante, ¿no? Me quedo con dos R's también como mensaje, ¿no? El ser responsable y realista, ¿no? Es decir, no esconder, que no va a ayudar, y a la vez hacerme cargo de este espacio, que el espacio también en la empresa el primero es el interno. El estado interno es el primer espacio. Si yo cuido de ese espacio, luego cuando me comparto automáticamente eso emana, ¿no? Entonces, por eso hacía esta unión también con la parte emocional, ¿no? Todo lo que yo pueda, y tiene mucho que ver con eso el lenguaje y la PNL, ¿no? Porque todo lo que pueda ahí cultivar a favor, luego se puede reflejar en mi comunicación y en mi relación con, con el equipo o los demás. Pues bueno, agradecerte muchísimo que traigas tus inspiraciones y tu experiencia a este espacio de conversación, Marcel. Y bueno, invitarte a ti, usuario, a todos, a todas, a que indaguéis más sobre Marcel. Tiene publicaciones muy interesantes en LinkedIn, le podéis buscar, o LinkedIn. Después también en PNL Plus, especialmente si estáis en el área de Alicante, pues les encontraréis en Alicante Ciudad, en PNL de Programación Neurolingüística, pnlplus.es. Y bueno, si tenéis algún comentario, sabéis también que lo podéis mandar tanto a Marcel como a mí, o lo podéis dejar en redes. Estaremos encantados de prolongar esta conversación. Agradecerte mucho, Marcel, que estés en este espacio y, bueno, feliz continuación. La vida es PNL y nada, dejarte este último speech tuyo por si quieres añadir alguna cosa o lo que sea. Pues hablando de recursos, en nuestra página web, pnlplus.es, hay un blog, hay un apartado del blog donde hay muchos artículos. En YouTube tenemos un canal donde tenemos un buen montón de vídeos en los que contamos cosas que pensamos que pueden ser útiles. Y también os quería animar a que si alguien quiere profundizar un poco en el uso del lenguaje inspirado en la PNL, pues este libro, La magia de la PNL al descubierto, puede ser una buena herramienta. Es un libro, digamos, agradable de leer, tiene muchas ilustraciones y, bueno, pues podría ser, para ir un poco más allá, una buena primera parte del camino. Y agradecerte la invitación de estar aquí. La verdad es que me encanta siempre charlar contigo, conversar acerca de estos temas que nos apasionan
a los dos y básicamente espero que esto que hemos compartido pueda llegar a ser útil para las personas que han estado aquí escuchándonos y para quien escuche esta grabación en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel. Pues gracias por todo. Y sí, simplemente recordar me venía, ¿no? Que quizás no lo he mencionado o no lo he aclarado suficiente, pero tú, Marcel, como experto y en PNL Plus, pues os dedicáis, la gente puede encontrar ahí un lugar donde ampliar sus recursos, herramientas o conectar con ellas también en la empresa, ¿no? Porque como expertos en coaching y PNL, pues acompañáis a equipos y también individualmente en la formación de equipos y en la formación en comunicación, coaching y PNL para la vida personal, el desarrollo personal y también el desarrollo profesional, ¿no? Formación y acompañamiento individual. Pues como yo en Girona, también en ambas áreas, si esta es, pues que también pueda servir de vínculo Alicante-Girona, desde aquí queda dicho también, y también con un deseo bonito de poder compartir espacios comunes en un futuro allá donde nos encuentren. Muchas gracias, Marcel. Un abrazo fuerte. Hasta la vista. Hasta Nos pronto. vemos pronto.